cualquier sonido que ustedes tengan lo vamos a escuchar todos y no es necesario para esta sesión. Bien, entonces veíamos eso y también veíamos el tema del ciclo del proyecto, ¿no? Cómo empieza un proyecto, el tema de implementación y el cierre del proyecto y los elementos que van a ir, que son necesarios en cada una de esas etapas. Y esto es esencial para el tema del monitoreo, ¿sí? Porque el tema de monitoreo y evaluación empieza desde la primera etapa del ciclo del proyecto. O sea, no es necesario esperar hasta, no deberían de esperar hasta el final del proyecto para plantear, hasta el final del diseño del proyecto, para empezar con el sistema de monitoreo y evaluación. Se podría hacer o se debería hacer desde antes. Ok. Ok. Entonces, seguimos adelante. Teníamos el tema también de algunas herramientas para la gestión de calidad, conceptos básicos de monitoreo y evaluación, enfoques de marco lógico, y de ahí viene la pregunta que teníamos con el tema de modelos lógicos, y más adelante el tema de teoría de cambio, y la explicación de la evaluación. No me detengo mucho porque ya hemos visto esto y ustedes ya han tenido las lecturas, ya han tenido los materiales para poder avanzar a este nivel. Bien, a partir del módulo 2 ya empezamos con las expectativas que deberíamos de plantear para el monitoreo y evaluación. Por ejemplo, cuáles son los objetivos de ese monitoreo, para qué lo necesitamos. Es importante también que vamos a discutir, y también va a depender de ustedes. Lo que yo les quiero plantear con este curso es lo esencial que deberían de saber para poder manejar cualquier sistema de monitoreo y evaluación. A veces me preguntan, queremos una herramienta para monitoreo y evaluación. Y hay software, incluso dependiendo de los niveles en los cuales ustedes estén, hay software online que ustedes pueden descargar y utilizar para monitorear y evaluar un proyecto. También incluso se puede hacer con una hoja de Excel, Microsoft Word Project, etc. ¿Sí? Hay diferentes instrumentos, programas, software que ustedes pueden utilizar. Ahora, podríamos plantear eso, pero para mí no tiene mucho sentido utilizar una herramienta si ustedes no manejan previamente los elementos básicos. Por ejemplo, ¿cómo van a plantear los objetivos de un sistema de monitoreo y evaluación? ¿Para qué lo están planteando? En función de eso, ya verán qué instrumento van a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, el sistema o los programas que utilicen para monitorear y evaluar, que pueden ser muy interesantes, que pueden ser muy bonitos, ¿sí? No les van a servir de mucho si ustedes no tienen bien planteados sus objetivos. Objetivos como organización, objetivos como proyecto, programa, indicadores, metas, etc. Si eso no está claro para ustedes, no va a ser tan conveniente que tengan instrumentos. Entonces, paso a paso. A ver, déjenme que admite a Yadira. Ok. Bien, entonces, y en el módulo 2 veíamos también el tema de los indicadores, los tipos, diseños. Ustedes ya lo han visto en las presentaciones. Y en el material también teníamos los procedimientos, criterios y procedimientos del plan de monitoreo y evaluación. ¿Sí? O sea, cómo vamos a ir avanzando, qué deberíamos de tomar en cuenta, etcétera. Eso no lo voy a repetir. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí. Sí, no se preocupen a mí me encanta saludarlos y todo, pero el problema es tiempo. ¿Sí? Sí, tienes razón. Se disculpa, es que es primera vez que... Con mucho cariño yo los saludo a todos. Y imagino que ustedes también saludan con mucho respeto y cariño a todos, ¿sí? Pero no me detengo mucho en eso porque quisiera ir directamente al tema que nos convoca, ¿sí? Pero todos tienen mi mayor aprecio. Entonces no sientan que me voy de largo sin respeto por ustedes, ¿no? Sino que imagino que también el tiempo para ustedes es importante. Bien, entonces ya entramos, y también veíamos en el módulo 2 el tema del foro, la pregunta a responder, en lo cual ya deberían de empezar a definir qué cosa van a monitorear y evaluar, programa, proyecto, iniciativa, entidad, etc. ¿Ok? Y también definir qué cosa quieren lograr con esa iniciativa, con ese proyecto, con ese programa, etc. ¿Sí? Y tener una aproximación inicial a sus indicadores, o sea, qué cosa quieren lograr, qué tanto quieren lograr, cuándo lo quieren lograr, para quiénes, etcétera. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta presentación. A ver, un momento y empiezo a ver las consultas. Y el examen 2, que no se lo puedo presentar porque todavía hay muchos que no lo han presentado, ¿sí? que no lo han dado.
Y bueno, ya entramos al módulo 3, que es el que para el cual estamos aquí, para ver sus consultas, dudas. En principio, el módulo 3 tiene que ver con el diseño del sistema de monitoreo y evaluación, partiendo obviamente de los objetivos, que eso tiene que venir desde atrás, desde la misión de la entidad, que tiene que haber una especie de matrimonio, una sinergia entre lo que la entidad es y lo que la entidad quiere lograr, los instrumentos de monitoreo y evaluación, que ustedes lo tienen ahí en los materiales, en los procesos de evaluación continua y los procesos de evaluación de impacto. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, déjenme que admita a los que se están uniendo. Bien, y veo las consultas. A ver, dice, buenas tardes, en la lectura del marco lógico hablan de un texto que podría ser de utilidad para otros. Encontré el enlace. Ah, ok, perfecto. Genial. Si ustedes comparten entre ustedes información, es lo mejor que pueden hacer. Y en realidad es algo que también es una intención del curso. Recuerden que América Latina está muy atrasada, y la verdad, muy atrasada, ¿sí?, en relación a países del primer mundo, porque América Latina sigue siendo una región que está en proceso de desarrollo, si no decir subdesarrollada, para ser honestos y ser críticos, ¿sí? Y si vemos el desfase que tenemos con otras regiones, el desfase es bastante grande, ¿sí? Esta pandemia lo ha evidenciado, en unos países más que en otros, ¿sí? O sea, esta pandemia desnuda la falsa creencia de que el crecimiento económico genera bienestar para todos, lo cual absolutamente ya lo sabíamos, pero ahora está muy claro, ¿sí? Que el desarrollo no es tener más supermercados, ¿sí? Que el desarrollo no es tener más carros últimos modelos para alguna proporción de la población, ¿sí? Entonces el desarrollo es un poco más que eso, ¿sí? Y no es tan complicado. Buena educación, buena salud, tan difícil no es, ¿sí? Pero bueno, parece que todavía gobiernos que son ágiles, gobiernos que funcionen y un gran etcétera, ¿sí? Que lamentablemente el espacio de esta conversación no nos da para seguir avanzando o para explorar más esos temas. Que sería interesante hacerlo, porque América Latina tiene todas las capacidades y todos los recursos para salir adelante, pero por diversas razones no lo hacemos. Aparte, obviamente, de los temas de corrupción, etcétera. A ver, y obviamente si ustedes tienen material, compártanlo. Esa es la idea de este curso. Incluso estoy pensando, podemos abrir un grupo de WhatsApp al cual todos nos podemos unir y poder compartir información también. Sería muy interesante. La idea es construir un sistema informático específico de monitoreo y así comprobar cómo se comportan los indicadores, ¿no? Si ustedes desean, como les comentaba, eso es un instrumento, un sistema informático de manejo de indicadores o de seguimiento de proyectos, de monitoreo y evaluación de proyectos. Depende, obviamente, en principio, del tipo de proyecto que ustedes quieren monitorear y evaluar. Hay entidades que tienen sistemas online, por ejemplo. Tienen software que están online y que ustedes pueden acceder a una cartera de proyectos, a diversos tipos de proyectos. Ahí tienen los indicadores, pueden ver el avance de cada uno, etc. ¿Sí? Pero para construir eso, previamente, se tiene que conocer muy bien, se tiene que saber muy bien qué son los indicadores, cuáles son los objetivos de ese sistema de monitoreo, etc. ¿Sí? Si eso no está claro, yo he visto que no sirve de nada más. En realidad, puede ser más interesante y más simple y más útil plantear una hoja de Excel, ¿sí?, con el avance de ciertos indicadores y ya está. Eso es mejor. Bien. Buenas tardes, gracias Laila. Pura vida, Cris. Pura vida, de Costa Rica. Me acuerdo de eso. Buenas tardes, profesor. Ya realicé la inversión para el certificado. Genial. Bien, sí, eso, el certificado de pronto se lo puedo volver a mostrar al final para que ustedes vean exactamente qué cosa, a qué certificación pueden acceder. Me dice, plantea Gladys, para todos, vengo participando como especialista social en formulación del plan de acondicionamiento territorial de un ámbito provincial.
debo monitorear el trabajo de un comité de gestión y control, control ciudadano. ¿Prepararía mi trabajo sobre ello? Genial, genial. ¿Sí? Ahora, procesos sociales son complicados de seguir, ¿sí? y de evaluar. El cambio es más sutil, ¿sí? Pero vamos a ver cuando veamos el tema de indicadores, cómo podemos salvar esa valla. Ya se han conformado grupos de trabajo. Ok, Ronald, mi estimado Ronald, en este curso no tenemos grupos de trabajo. Cada trabajo se presenta de manera individual. Ustedes pueden interactuar en el foro, pueden participar, pueden agruparse. Ustedes son libres de hacerlo, ¿ok? Pueden comunicarse, compartir información, trabajar juntos, genial, ¿sí? Pero la evaluación del curso es individual. Los foros son individuales y la evaluación, el examen, es individual. Entonces, las únicas formas de poder ser evaluados en el curso para obtener el puntaje necesario y acceder a la certificación son la participación en foro, uno, y segundo, el examen. ¿Ok? Entonces, no hay grupos, recordemos eso. Ok, sería interesante si abre un grupo de WhatsApp, si se abre en la plataforma un espacio que sirva para conocer qué perfil tienen los compañeros y que trabajan para compartir información en ese sentido también. Sí, genial, genial. Eso justo lo he estado pensando desde hace un par de días. Pero como comprenderán, no es tan fácil ya solo hacer las cosas. Bien, pero sí, puede ser que en el siguiente comunicado les envíe un link para que puedan participar en un grupo y ustedes pueden manejarlo si ustedes lo desean. Entonces, estamos ya en el módulo 3 y lo que nos interesa ahora es revisar, por ejemplo, el foro. La pregunta del foro número 3 es ¿cuáles son los objetivos que usted o su entidad desean lograr con el plan de monitoreo y evaluación? Después podemos responder esa pregunta en dos partes, ¿no? Primero, ¿cuáles son los objetivos del monitoreo? ¿Sí? Pueden plantear objetivos, obviamente el objetivo del monitoreo en términos generales es saber cómo se están realizando en función de efectividad y eficacia las actividades, cómo se están ejecutando las actividades, lo que se monitorean actividades, ¿sí? Pero también lo pueden hacer más específico en función de sus propias iniciativas, ¿ok? Y la evaluación. O sea, obviamente, la evaluación en general también es saber si los objetivos del proyecto se han logrado, los objetivos intermedios y el objetivo final del proyecto, ¿ok? Eso es la evaluación. Ahora, para ustedes obviamente va a cambiar en función de los objetivos que tenga cada uno de sus proyectos. Obviamente, también depende mucho de cómo se planteen los objetivos. Entonces, no le voy a explicar aquí los objetivos, pero está claro, y debería de estar claro para nosotros que, por ejemplo, una falencia que a veces se tiene, una falencia que a veces se tiene es que planteamos objetivos planteamos varios objetivos juntos. ¿Ok? Por ejemplo, es muy usual utilizar para, a través. Entonces, cuando usamos eso, en realidad tienen 2 o 3 objetivos juntos. Y eso no es bueno a la hora de gestionar, porque se le complica. ¿Sí? Tienen un objetivo que en realidad son 2 o 3. Pero bueno, depende de ustedes. Eso tenemos que verlo. Me dice Laila, si por ejemplo el proyecto forma parte de un programa, claro, ese proyecto contribuye a un programa y por tanto, o un portafolio también, depende, lo pueden ver en el tema de Estado, social, el tema empresarial, y por tanto de un plan nacional completo. ¿Sí? Cada proyecto debe tener su propio plan de monitoreo y evaluación o uno para todo el plan nacional. Eso, obviamente, eso depende de las capacidades de gestión de la entidad. Yo sugeriría, o sea, lo que yo he visto y lo que me parece que es más conveniente, es que los proyectos se manejen por portafolio, por grupo de proyectos. Porque obviamente tienes un programa que apunta a un objetivo mayor. ¿Sí? Por ejemplo, un objetivo de desarrollo sostenible, los que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Entonces tienes un grupo de programas que apuntan a eso. ¿Sí? Entonces debería haber un sistema que los controle a todos. Y eso es más eficiente, finalmente.
Ok. Bien, Francisco está ahí. Lo voy admitiendo. Y la segunda parte de la pregunta en el foro es ¿cuáles son los objetivos del plan de monitoreo y evaluación? ¿Sí? Primero, ¿cuáles son los objetivos que la entidad quiere lograr? Por ejemplo, un objetivo del plan de monitoreo y evaluación es aprendizaje. ¿Cómo vemos el aprendizaje en función del cambio? ¿Sí? Entonces, es importante que el plan de monitoreo y evaluación, uno de los objetivos esenciales, sea que sirva de instrumento para la mejora de la gestión de la entidad. ¿Sí? Sí o sí. ¿Sí? O sea, ustedes hacen monitoreo y evaluación para ver en qué acertaron, para repetirlo. Y también para ver en qué se equivocaron para poder corregir los errores y para no repetirlos. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta. Por ejemplo, y después, ¿cuáles son los objetivos del plan en sí? En este caso, y eso también tiene que ver con lo que les comentaba de un plan nacional que tiene un programa o una serie de programas, ¿sí? O puede ser un mega plan con diferentes programas, cada programa tiene proyectos, subproyectos, etc. ¿Y cuáles son los objetivos del plan de monitoreo y evaluación y qué instrumentos planea usar, ¿no? Para su caso propio? Y los instrumentos obviamente son parte de los contenidos que ya estamos viendo en el curso. Y obviamente cada instrumento va a depender de cada curso, por ejemplo, de cada proyecto. Por ejemplo, el análisis de costo-beneficio, análisis de costo-efectividad, etcétera. El BAN, instrumentos financieros como el BAN, el TIR, etcétera. Valor actual neto, tasa interna de retorno, etcétera. ¿Sí? Los temas de inversión social son un poquito más complicados de medir, de evaluar, ¿sí? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Cuando se habla de un proyecto financiero, obviamente con el dinero nadie juega, y por eso tenemos muy buenos sistemas y sistemas de monitorear y evaluar proyectos financieros. Pero a nivel de proyectos sociales, que desde mi punto de vista son mucho más importantes, incluso, sí hay algunas limitaciones, pero sí es posible perfectamente hacerlo. Y el examen número 3, que ya lo tenemos aquí, no sé si ya está disponible, lo voy a revisar en estos días, en este fin de semana, para que si no está abierto, para que esté abierto a partir del lunes para ustedes, para que lo puedan dar. Me dice Patricia, el plan de monitoreo y evaluación es una propuesta en este curso para la evaluación. Para la evaluación dejamos únicamente indicadores, los indicadores que se utilizarán cuando sea implementado el proyecto. ¿Sí? En realidad esta va a ser una evaluación ex ante, ¿sí? O sea, ustedes van a plantear los instrumentos que van a necesitar para hacer la evaluación posterior, ¿sí? No es una evaluación ex post porque obviamente ustedes el curso no dura pues 5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido solo es una evaluación los instrumentos para hacer la evaluación ex ante. Ok, el módulo 4 lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces les paso a... Si ustedes no si tienen alguna consulta, siéntanse en toda libertad para hacerla. En todo caso, vamos directamente a ver la presentación que teníamos para el tema de teoría de cambio. Solo mirada, teoría de cambio. Teoría de cambio obviamente tiene que ver con los cambios que nuestras intervenciones quieren lograr. Y sea cualquier tipo de entidad, valga en verdad, ¿sí? No solo es para proyectos a nivel de Estado, no solo es para proyectos a nivel de organizaciones sociales, puede ser para cualquier tipo de proyecto, porque en teoría una empresa también quiere generar cambios, ¿sí? Y ahora con el tema de la responsabilidad social corporativa, etcétera, es mucho más relevante manejar estos conceptos. Laila dice, en cuanto a los instrumentos para ese monitoreo en el contexto de la pandemia y la necesidad de distanciamiento social, ¿qué tipo de instrumentos se podrían proponer para hacer, por ejemplo, entrevistas? Excelente, eso me parece interesante y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Sí? Porque justo he estado haciendo algunas consultorías al respecto, porque algunas entidades obviamente están reinventándose. Y hay algunos instrumentos que ya se han estado desarrollando para trabajo remoto y para ver cómo podemos, obviamente a nivel de entrevistas, hay ciertos formatos que deberíamos manejar que son más asequibles a nivel online, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, si no se nos iría el tiempo en eso.
Bien, entonces, tenemos aquí teoría de cambio desde en una mirada, ¿ok? Ustedes tienen una entidad y esta entidad, sea entidad pública, privada, etcétera, ¿sí? Universidad y un largo, etcétera. Esta entidad va a tener una serie de intervenciones, pero obviamente hay un cambio que esta entidad quiere lograr y para ese cambio están coadyuvando los impactos de las intervenciones que esta entidad tiene, ¿ya? Y eso se va a realizar a través de proyectos o programas, ¿sí? Y tenemos una serie de precondiciones. Por ejemplo, cuál fue la línea de base, cuáles son las entidades que coadyuvan, que participan, que hacen sinergias para que nuestro proyecto funcione o no, ¿sí? Porque a veces tenemos entidades que nos van a bloquear y eso es importante para ver por qué no funcionó. ¿Mm? Obviamente, además de nuestras propias falencias, ¿sí? Porque de hecho los proyectos fracasan, por un lado sí, del contexto, y por otro, por nuestras propias limitaciones. Bien, entonces tenemos una serie de supuestos que son lo que en el marco lógico vamos a llamar supuestos, en otros, o hipótesis, en otros instrumentos o en otras metodologías vamos a llamar riesgo, etc. ¿Sí? Que obviamente son las precondiciones, son como las precondiciones que deberían de darse para lograr estos niveles de objetivos. Obviamente esto tiene que partir de un análisis de la situación inicial, conocer a los actores, conocer las precondiciones para que nuestros proyectos funcionen, por ejemplo, qué necesitamos para que los productos se den, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, esa era la mirada general. Y ahora pasamos a el tema de modelos lógicos, que bueno, no me detengo mucho aquí, porque es básicamente lo que está en trasfondo de un marco lógico, ¿sí? Hacer un análisis, hacer un diagnóstico inicial de los recursos con los cuales contamos, de las capacidades en la población, etcétera, ¿sí? Conocer niveles socioeconómicos, temas ambientales, etcétera, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son las prioridades para la entidad, nuestra visión, misión, valores, recursos, dinámicas sociales, colaboradores, involucrados, etcétera. Resultados esperados, o sea, qué cosas queremos lograr como entidad. Luego, vamos a ver qué cosa entra en este proceso. En este caso, cada entidad tendrá pues personal, voluntarios, recursos financieros, materiales, etcétera, ¿sí? Y vamos a lograr una serie de productos, ¿sí? Y bueno, eso pueden ser productos tangibles como un puente, ¿sí? O pueden ser capacidades, ¿sí? Y para quienes estamos logrando esto, ¿sí? Y obviamente cada entidad tendrá diferentes enfoques, ¿sí? Para una ONG lo tradicional va a ser hasta ahora, ¿sí? El tema de beneficiario, que es una palabra horrible, ¿sí? Deberíamos de enfocarnos más en el tema de socios, ¿sí? Para una empresa, obviamente, estamos hablando de clientes, a nivel de Estado estamos hablando de ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos a los cuales el Estado les rinde cuentas. No es una dádiva, no es un favor que el Estado hace cuando gestiona desarrollo, cuando gestiona proyectos, ¿sí? Un servicio de agua potable no es una dádiva, no es un favor, ¿no? Es obviamente un servicio que el Estado debe de cumplir. Seguridad ciudadana no es un favor que el Estado nos hace, ¿sí? Es algo que el Estado debe de hacer. Para eso le estamos dando parte de nuestro poder al Estado. Renunciamos a ciertas cosas para que el Estado, pagamos impuestos, para que el Estado cumpla con su deber, ¿sí? Para mí es una cosa de loco, la verdad. Perdonen que me vaya por otro lado, pero, por ejemplo, en un país desarrollado, la educación y la salud, por ejemplo, si el primer ministro de Inglaterra se enferma, se va a un hospital público. Ningún problema, ¿sí? Si un presidente en un país latinoamericano, un ministro se enferma, se va a la mejor clínica privada que puede encontrar. Y eso no está bien. Cuando vivía en Holanda, era normal, es normal, que tus hijos vayan a la educación pública, porque está bien, es excelente, ¿sí? La proporción de gente que va a la educación privada es mínima, ¿sí?
En países de América Latina, obviamente si quieres una educación más o menos, ¿no? Porque tampoco es de lo mejor, tienes que irte a la educación privada, ¿sí? Y eso, para mí eso es un mundo al revés, no, no debería ser así. ¿No? Pero bueno, resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo? Estamos hablando de aprendizajes, acciones y cambios en las condiciones, que eso ya es parte de lo que es los modelos de teoría de cambio. El monitoreo y evaluación se da a este nivel. El monitoreo se da a nivel de los productos y actividades que vamos a ir alcanzando, o ejecutando, o implementando. Y a nivel de evaluación estamos hablando de indicadores a nivel de resultados. Bien, entonces seguimos. Seguimos adelante. Ok, teoría de cambio, ¿no? Hay diferentes modelos, ¿no hay? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Ok, si hay alguna consulta, tiene toda la libertad, ¿no? Dice en el chat que está ahí disponible, no hay ningún problema. Yo no me molesto si me interrumpen, ¿ah? Incluso me gusta porque así veo que están participando. Y eso me interesa más todavía. Bien, entonces, ¿cómo podríamos plantear una teoría de cambio paso a paso? ¿Sí? Ahora, en principio se debe definir la visión de éxito, ¿no? Como entidad, uno debe de plantear un resultado macro, ¿sí? Para la entidad misma, ¿sí? Que tiene que ver con la misión, visión, y también para el programa, proyecto, plan, etcétera, que la entidad quiere implementar. En este caso estamos hablando de programas, proyectos, intervención, qué cosa quieren lograr finalmente, ¿ok? Bien, ustedes deberían de preguntarse cuál es el cambio a largo plazo que se desea lograr. Largo plazo obviamente va a ser distinto dependiendo de cada uno de sus enfoques. Para algunas entidades y algunas personas, largo plazo es 30 años, 50 años, ¿sí? Algunos países definen largo plazo como 50 años. Nosotros, en nuestra región, largo plazo son 5 años. 15 años es una especie de un futuro muy lejano, ¿sí? Pero otros países que están un poquito mejor, ¿sí? Plantean el futuro en función de 50, 100 años, ¿sí? Y de repente por eso están un poco mejor. Eh, ¿Sí? Y si ustedes tienen ideas distintas, por favor, tengan todas, a veces yo les planteo ideas para ver su reacción, ¿sí? Pero la idea está en es discutir nuestras ideas de manera, porque el desarrollo tiene que ver con eso, tiene que ver con tener ideas diferentes, llegar a acuerdos de cómo queremos vivir y seguir adelante, ¿sí? No tener ideas distintas y empezar a ponernos trabas y matarnos unos a otros. ¿Sí? Y no, la muerte no es solo física, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de destruir las ideas, etc. Pero bueno, seguimos adelante, si no el tiempo se nos va. Bien, entonces, el segundo paso podría ser definir los resultados clave para el logro de la visión de éxito. O sea, ¿qué elementos críticos deberíamos de lograr o ir logrando para alcanzar esa visión de éxito? ¿Sí? Ahora, hay diversos niveles. Si pueden plantear diversos, porque recuerden que la realidad tiene diversas componentes. Tienen componentes económicas, sociales, políticas, y todos esos elementos deberían de ser investigados, conocidos por nuestra entidad, para poder entender, ¿sí?, en qué niveles podemos manejarnos mejor, ¿sí?, cómo podemos navegar esa realidad. Ahora, hay unas precondiciones obviamente críticas que eso va a estar en función de los elementos estratégicos de éxito para cada uno de sus ámbitos. Si ustedes trabajan en educación, obviamente hay elementos críticos en educación que deberían de afrontarse, ¿no? Por ejemplo, desnutrición infantil. O sea, es un elemento básico, crítico, ¿ok? Si ustedes trabajan en el tema del desarrollo económico, un tema del desarrollo económico crítico es desigualdad, ¿sí? Si ustedes están trabajando en pobreza, mis respetos, porque los elementos son muy complicados. La pobreza es un tema multidimensional. Yo prefiero enfocarme más cuando hablamos del tema de pobreza, en nuestra región específicamente, más vincularlo con el tema de desigualdad que pobreza en sí mismo, o en sí misma, ¿sí?
personalmente pienso que nuestro problema no es tanto pobreza, es más desigualdad. ¿Sí? Yo he estado en otros lugares, en otras partes del mundo, donde la pobreza que tienen allí no se compara con la pobreza que tenemos aquí. Y de la misma manera como podemos decir que la pobreza en Estados Unidos o en Europa no es la misma que la pobreza que tenemos aquí, son distintas pobrezas, ¿sí? O sea, un pobre en Estados Unidos tiene auto, ¿ok? Eh, un pobre en Europa accede a seguro social, pero es pobre, ¿no? Y en tema también el tema económico, ¿sí? Pero en otras regiones hay gente poblaciones enteras que tienen que vivir debajo de puentes, ¿sí? Y que si hay una inundación, nadie les da la mano. Bien, o que tienen que comer una vez al día un poquito de arroz con un huevo. Y esa es su comida por el día para una familia de 5. Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, el nivel 3, y Chris dice una pregunta, ¿se puede modificar la teoría de cambio a lo largo del proyecto? Yes, sí. La teoría de cambio debe de revisarse durante el ciclo del proyecto. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, ¿sí? Hay elementos críticos que por ejemplo, los gobiernos cambian, los actores cambian, y eso va a modificar las capacidades o las posibilidades que tenemos para alcanzar nuestros objetivos. Y definitivamente, Chris, tienes toda la razón. Laila dice, esa teoría de cambio sería pensada como un ejercicio de prospectiva. Sí, sí. Pero obviamente en una dinámica real, en la práctica, se puede replantear. Sé que es difícil, es complicado porque estamos tan ocupados haciendo nuestros proyectos, estamos tan ocupados tratando de pagar nuestras cuentas, que lamentablemente no nos da el tiempo. Pero si ustedes en realidad quieren saber exactamente si lo que están haciendo contribuye a un cambio real en sus realidades, deberían de preocuparse por plantear sus teorías de cambio. Luego deberíamos de definir y operacionalizar las precondiciones, establecer los indicadores para evaluar el progreso en el logro de las precondiciones, ¿sí? Ahora, en este caso, obviamente tiene que ver con diseño de indicadores, línea de base, que vamos a ver después de esto. Determinar el valor de los indicadores desde la línea de base y también enfocarlos en función de metas. Y bueno, también tenemos que ver el tema de tiempo, qué tipo de indicadores vamos a utilizar, cualitativos, cuantitativos, etc. Pati dice, ¿existen indicadores específicos para monitorear o medir la teoría de cambio? Sí, sí, obviamente cada uno de los elementos que ustedes, pero para eso previamente tienen que definir estos pasos. Identificar las intervenciones, tenemos que ver en qué condiciones o qué elementos vamos a actuar, ¿sí? Tiene que ver con estrategia, ¿sí? Ustedes como entidad no van a poder trabajar todo, ¿sí? Tendrían que ser pues una entidad monstruosa con millones de personas y una capacidad casi infinita de recursos para poder abarcar todos los elementos de la realidad, ¿sí? Ustedes han visto, personas con muchísimos recursos se enfocan en temas muy puntuales, muy puntuales. Vean las iniciativas que tiene Bill Gates, aparte de las teorías de conspiración y todo, ¿en qué elementos se enfocan puntualmente? ¿Sí? Cuando ven el tema del desarrollo, por ejemplo. Igual va a pasar a nivel de Estado. Sí, el Estado no va a poder, por eso hay una cantidad de sectores en el Estado que se enfocan en ciertos elementos de la realidad. Luego, esa teoría de cambio en una teoría de cambio deben existir una serie de precondiciones, ¿sí? En la que uno no va a actuar, ¿sí? Y tenemos el error claro de que no vamos a participar allí. Estrategia, ¿sí? Nos enfocamos en algo y obviamente nos desenfocamos en otros aspectos. Bien, casi se me fue esto. Obviamente eso tiene que ver con elegir en qué vamos a trabajar y articular los supuestos. Sí, debemos de... Perdóname un momento, Marta, que termine. No, a ver. ¿Qué dice Yadira? Yadira dice, podemos entender la teoría de cambio
como una hipótesis, sí, exacto, es una hipótesis causal. Hipótesis causa que está detrás del diseño y objetivos de un programa o política. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el diseño de un programa no corresponde con la teoría de cambio? Fracasa, ¿sí? Sí, porque hay una serie de... Si la teoría de cambio analiza qué hacen nuestras entidades. Y si planteamos elementos que no están en función o no están relacionados con nuestras entidades, no van a funcionar. Eso yo lo he visto claramente. Por ejemplo, a veces pasa, y a nivel de empresa, ¿sí? Tenemos a un consultor genial, ¿sí? Genial, genial, magnífico. Tenemos personal que tiene mucha experiencia y entran a una empresa, ¿sí? Consultores, profesionales que se contratan en una empresa y entran en la empresa. Y no funcionan. ¿Por qué? Porque las empresas tienen culturas, tienen maneras de trabajar, y esas maneras de trabajar frenan las iniciativas o las capacidades que algunos elementos nuevos tienen, ¿sí? Entonces, una entidad debería de conocer eso primero para poder saber exactamente cómo utilizar a su gente. Y lo mismo pasa a nivel de Estado, a nivel de proyectos, etc. A ver, ya por otro lado, lo que pasa cuando el diseño de un programa no corresponde, es decir, si las acciones o objetivos de un programa en realidad no funcionan para cumplir con la teoría de cambio en el que sustenta. Exactamente, exactamente. Sí, deben de estar alineados, ¿sí? Por un tema simplemente de eficiencia, ¿sí? Marta dice, los resultados de encuestas de condiciones de vida de cada país pueden servir de precondiciones para ser más específico como la línea de base del proyecto. Sí, sí, pero obviamente eso tiene que ir de la mano con un diagnóstico previo muy, muy centrado para su propia entidad, ¿sí? Y un diagnóstico toma tiempo. O sea, a veces me piden diagnósticos de una semana para otra y no tiene sentido. Se pueden hacer, pero mal, ¿sí? Un diagnóstico debería tener al menos unos 2 o 3 meses, ¿sí? Y en función de eso ya entra el conseguir información en estas bases de datos que Marta nos está planteando. Y parece que el sistema no está funcionando nuevamente. Ya, ok, está funcionando. Me dice Cris, si las predicciones del contexto que conduce al implemento. Son las predicciones no son predicciones, ¿ok? Yo no lo plantearía, no es una proyección, es algo que nos tenemos que basar en la realidad, ¿sí? Precondiciones, sí, precondiciones. Son cosas que suceden en la realidad. Ok, seguimos con la parte 5 antes que se nos vaya el tiempo. Articular los supuestos, tenemos que identificar cuáles son los riesgos, supuestos, hipótesis que pueden darse en un momento dado en la elaboración de la teoría de cambio o en la ejecución de la teoría de cambio. ¿Okay? Y aquí estamos hablando de, pueden existir una serie de supuestos que enmarcan toda nuestra teoría de cambio y obviamente van a ser distintos de entidad en entidad. ¿Okay? Estos supuestos deberían de cumplirse porque vamos a intervenir sobre ello, ¿no? Bien, entonces seguimos adelante para ver qué más teníamos. Ok, teníamos la diferencia entre el marco lógico y una teoría de cambio. Lo digo de manera rápida, ¿sí? A ver, el marco lógico es específico para proyectos particulares, individuales. La teoría de cambio nos da un panorama general, ¿sí? De la entidad en sí misma y de sus intervenciones. El marco lógico plantea, hacemos X y logramos Y, ¿sí? Causa y efecto, ¿ok? A nivel de teoría de cambio lo que vemos es el cómo, la descripción de cómo y por qué sucede el cambio, ¿sí? Si hacemos A, entonces sucede B, ¿ok? Y esto sucede porque, y la teoría de cambio nos explica el por qué. Normalmente, el marco lógico se presenta en una matriz, como ya habíamos visto, creo, de una matriz de 4x4, 5x5, 6x6, dependiendo de la entidad que la pida, ¿sí? Y también se puede mostrar como un diagrama de flujo.
La teoría de cambio es un diagrama, pero con un texto narrativo. Tiene más conexiones, como lo vimos anteriormente. El marco lógico es lineal, ¿sí? Tenemos una serie de actividades, objetivos, resultados, propósitos, etc. ¿Sí? La teoría de cambio es un diagrama flexible, ¿sí? No hay un formato único y particular, ¿sí? Hay una serie de ciclos que debemos revisar en la teoría de cambio, ¿sí? Estamos hablando de ideas, objetivos, ¿sí? Que nos van a conducir a otros elementos. No hay procesos cíclicos o bucles de retroalimentación en el marco lógico, ¿sí? Es muy directo. Incluye un espacio para riesgos y suposiciones, aunque estas hipótesis y estos supuestos suelen ser bastante básicos en función obviamente de la jerarquía de objetivos que hemos planteado. Describe en la teoría de cambio por qué creemos que un elemento conduce a otro, ¿sí? Tiene que ver mucho con un tema teórico conceptual, ¿sí? Ahora, si ustedes son una entidad que trabaja en temas de derechos humanos, ciudadanía y un gran etcétera, ¿sí? Obviamente deberían de conocer muy bien esos elementos para poder explicar mejor su teoría de cambio. Finalmente, el marco lógico no incluye evidencia de por qué se piensa que una cosa llevará a otra. ¿Sí? Eso es claro. Si el marco lógico no pierde tiempo en eso, la teoría de cambio sí. También el marco lógico se puede utilizar principalmente como un instrumento para el monitoreo, ¿ok? Porque se enfoca mucho en el tema de las actividades, indicadores, etcétera, presupuesto. La teoría de cambio se utiliza más como una herramienta para evaluación, ¿ok? Porque se interesa más en el por qué. Bien. La teoría de cambio es una descripción de una secuencia de eventos que se espera conduzcan a un resultado deseado específico, ¿sí? Ahora, involucra a los diferentes actores, contextos, teorías, ideas sobre el desarrollo, sobre cambios, estrategias, reflexiones que tiene la entidad, experiencias. Los pasos, ya lo habíamos visto, identificación de resultados a largo plazo, una ruta causal, que pueden haber ciclos, en la que pueden haber ciclos o secuencias, supuestos sobre el contexto, condiciones, precondiciones dadas, intervenciones, acciones, proyectos, programas, indicadores, narrativa, explicaciones, ¿sí? De lo que se quiere lograr con nuestra iniciativa. También se valora el tema de comprensión, o sea, tiene que ser entendible, tiene que ser comprobable, tiene que ser plausible, relevante, tiene que ser refutable. Sí, ahí estamos hablando de método científico, ¿ok? Tiene que ser posible, tenemos que tener la capacidad de refutar esta teoría de cambio, ¿sí? Eso la hace más científica. Los beneficios en entendimiento común, nos enfocamos en lo importante, es un mapa de ruta y nos permite aprendizaje y evaluación. Bien, esto lo salto porque el tiempo se nos va y vamos al segundo tema que nos convocaba. Andrea, no te duermas, te veo ahí que te estás durmiendo. Pero bueno, ok. Bien, vamos a ver el tema de diseño de indicadores, que es lo que les había prometido que íbamos a ver ahora. Vamos a verlo de manera rápida, porque el tiempo ya, estamos volando con el tiempo. No quiero tomar demasiado tiempo de ustedes. Si en este momento tienen alguna consulta, por favor, tengan toda la libertad para hacerla, si no, seguimos adelante. Bien, entonces, si no hay ninguna consulta, seguimos adelante. Bien, diseño de indicadores. Me dice, creo que en la respuesta podemos encontrar esa presentación en la plataforma. Tengo de los módulos 1 a 4, pero me parece que esta es extra y no está. Sí, esta es extra. Sí, me daré el tiempo para subirla, no se preocupen. De forma concreta, cómo implementar un plan de gestión de cambio paso a paso. Claro, eso era en la presentación, los primeros pasos son lo que deberían de hacer, ¿sí? Plantear cuáles son sus... ya lo dije, o sea, te aconsejo por favor, Guillermo, que revises la presentación y si ustedes desean puedo darles mayor información sobre el estado de arte de la teoría de cambio para que ustedes puedan hacer sus propias iniciativas. Pero recordemos que este curso no es sobre eso, ¿sí? O sea, este curso era para tener para curiosidad,
¿sí? De ustedes, mía, ¿no? Para saciar esa curiosidad. Pero vamos a hacer un curso sobre teoría de cambio el siguiente mes y ahí, con todo gusto, nos podemos explayar más. Inserte, ok, me quedé sin señal. Inserté en un Excel un formulario para construir indicadores. Sí, genial, genial. Yo apoyo cualquier colaboración. Ok, entonces, ¿cómo diseñamos indicadores desde cero? ¿Sí? Y es algo que en realidad no he visto mucho. En realidad no he visto cómo desarrollar indicadores desde cero. Generalmente lo que plantean cuando nos dicen diseño de indicadores, lo que nos dicen es, ok, el indicador tiene que ser A, B o C. Tiene que plantearse para las actividades, plantearse para los resultados. Cualitativo, cuantitativo, cantidad, calidad y tiempo, sí, ok, yes. Smart, ya, ok. Pero no nos dicen cómo hacerlo desde el principio, ok. Y bueno, si ustedes quieren plantear un indicador desde cero, mi sugerencia es esta. Eso es algo que hicimos hace varios años. Bien, primero debemos de listar los objetivos que deseamos lograr, que deseamos alcanzar, ¿ok? Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de jerarquía de objetivos. Y en esa jerarquía de objetivos entran obviamente actividades, entran resultados y entra propósito, ¿no? Entra lo que ustedes quieren lograr con su proyecto. Ok. ¿Qué se espera lograr? ¿Qué cambios se darán? ¿Qué se espera lograr? Objetivos, ¿qué cambios se darán? Resultados. Obviamente, cada uno de ustedes tiene iniciativas distintas y esas iniciativas tienen sistemas de jerarquía de objetivos distintos. ¿Ok? Bien. Entonces, debemos de, por ejemplo, ¿ok? Tenemos este indicador, perdón, este objetivo. Incrementar la cobertura y distribución de agua potable en el área urbana de 3 provincias. Obviamente este indicador no está completo, este objetivo no está completo, ¿ok? Porque obviamente, ¿cuáles son los nombres de las provincias? ¿Sí? Eso debería ser claro, ¿sí? Pero bueno. Ok, crisis está en portugués. Respecto a los indicadores, utilizamos porcentaje para resultados y para los productos no. Eso depende. Mi sugerencia es si utilizan porcentaje, utilícenlo para todo. Si utilizan cantidades concretas, utilícenlo para todo. Si utilizan porcentajes, hagan la referencia al 100%. ¿Sí? No podemos reportar los indicadores en porcentajes o no. Sí, sí se puede, sí se puede. Pero tiene que haber una indicación al 100%. ¿Sí? Porque 50% de qué? 50% de alumnos han incrementado sus notas. ¿Cuál es la línea de base? Y respecto a indicadores, tenía una duda sobre la diferencia entre meta e indicador. Eso lo vamos a ver con tu ejemplo, Laila. Presenté en el módulo 2 mi ejemplo por si es posible explicar la diferencia. Sí, eso sí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Déjenme que termine esto primero. Ok, aquí tenemos dos ejemplos, pero vamos a trabajar con uno. ¿Ok? Que puede ser calidad de agua. Ok, vamos a hacerlo con este, que me parece más interesante el tema ambiental. El objetivo es mejorar la calidad ambiental en el municipio del Dorado. Es bastante ambiguo, porque el objetivo tiene que ser bastante concreto, pero trabajamos para poder seguir la explicación. Listar variables. ¿Qué hacemos aquí para listar variables para cada objetivo identificado? La pregunta es, ¿qué se puede medir u observar? Es una forma rápida para hacer el análisis de los indicadores. Para hacer el análisis es identificar los verbos. ¿Sí? En un enunciado, el verbo, en el idioma español, y en otros idiomas obviamente, es lo más importante. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta cuando ustedes hablan, cuando conversamos, cuando reconocemos el verbo, sabemos qué nos quieren decir antes que terminemos de emitir nuestro enunciado. Entonces, eso es importante, el verbo. Entonces, de este enunciado van a extraer el verbo. ¿El verbo cuál es el verbo? Mejorar. Eso lo extraen del enunciado. Y lo complementan con lo más importante, que es mejorar la calidad ambiental. ¿Ok? Bien.
Siguiente paso. Definir definición conceptual de las variables. En este caso debemos comprender el significado de las variables que hemos identificado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos el tema del desarrollo tiene muchas dimensiones, económica, social, política, ambiental, etc. ¿Sí? En este caso, ¿qué significa mejorar la calidad ambiental? Por un lado, y eso obviamente va a depender de cada uno de ustedes. ¿Sí? En este caso se define la calidad ambiental como conservar la riqueza de la biodiversidad, lo cual nos va a permitir evaluar el grado de las condiciones de sostenibilidad ambiental. Segundo, mejorar la calidad ambiental significa disminuir los niveles de contaminación del aire, agua y suelos y los problemas de salud humana. ¿Ok? Pueden ser más cosas, pueden ser otras cosas, pero para este caso específico se definieron dos elementos esenciales. Luego, definición operacional de las variables. ¿Qué cosa significa ponerles unidad de medida? Así de simple. ¿Sí? Ok, en este caso se define conservar la riqueza, etcétera, es número de especies de flora y fauna y gráficos y mapas de ubicación. ¿Okay? Por otro lado, para el segundo tema, disminuir los niveles de contaminación, toneladas de residuos sólidos domiciliarios por día por habitante, presencia de contaminación de agua, de contaminación en cuerpos de agua, tipo y número de casos de enfermedades asociadas a la contaminación. ¿Okay? Si se dan cuenta, todo se desprende de lo que está aquí. Recordemos que resultados son componentes, productos, actividades, etc. Y una variable es todo aquello que cambia y es susceptible de ser medido. También es posible elegir un indicador pertinente y adaptarlo a su contexto. Eso también se puede ver más adelante. ¿Sí? Lo que usualmente se hace es, se toma un indicador que ya ha sido validado, que funciona en otros escenarios y se adapta. Pero si quieren partir de cero, pueden hacer esto. Diseñar el indicador finalmente. Lo que hacemos es diseñar un indicador confiable y válido en función de cantidad, calidad y tiempo. En este caso estamos definiendo como el número de especies de flora y fauna o de una especie particular que se considera representativa, una especie clave, ¿sí? Porque obviamente no podemos monitorear 50 especies. Si una o dos son representativas, obviamente para eso requieren a un biólogo o a un ecólogo que les diga cuáles son los elementos más importantes y que no se encuentra presente en el ambiente local. ¿Ok? Luego, finalmente, para el siguiente, este enunciado, este objetivo, se va a dividir en un par de indicadores. Disminuir la producción de residuos sólidos domiciliarios por día por habitante. Obviamente eso se da en función a un estándar, ¿sí? Tenemos que saber en principio cuál es la cantidad inicial para ver la disminución que queremos lograr. Si la cantidad es pues de 80 kilos por decir, 80 kilos por semana, queremos disminuir a 40 kilos por semana, por ejemplo. ¿Ok? Pero debemos de saber la línea de base inicial. Ok. Bueno, y esa es la forma en la cual más o menos podemos diseñar o plantear un indicador desde cero. Y para eso se necesita, obviamente, los objetivos bien planteados. Si el objetivo está mal planteado, olvídense de plantear indicadores. Primero, enfóquense en tener objetivos claros. Tenemos aquí un ejemplo de Laila, de una de sus compañeras, y ella planteaba cantidad de estudiantes, el indicador es cantidad de estudiantes con subsidio para conectividad a internet y un dispositivo para su uso. Si ustedes quieren comentar, por favor, siéntanse en toda libertad, porque con esto estamos terminando. Bien, cantidad de estudiantes con subsidio. Un indicador, en función tenemos que revisar tres cosas, ¿no? Cantidad, calidad y tiempo. ¿Ok? Cantidad de estudiantes, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente se requiere un número, ¿sí? En principio, 5.000, 1.000.000, ¿sí? Eso debería estar claro, ¿ok? Eso falta. Calidad, con subsidio para conectividad, ok, con subsidio para conectividad.
aquí estamos definiendo como subsidio, ¿ok? Que reciben una cantidad de dinero o una transferencia para poder tener internet, eso tiene que estar claro, ¿sí? Con un dispositivo para su uso. ¿A qué se refiere a qué nos referimos con dispositivo? Porque eso se tiene que medir, eso nos va a servir para poder seguir el proyecto. Estamos hablando de una tablet, estamos hablando de una laptop, estamos hablando de un celular, no sé, ¿ok? Eso tiene que estar claro. Ahora, eso es por ejemplo, este enunciado sirve mucho, sí, es muy bueno para iniciar, pero obviamente no nos sirve para un sistema realmente de monitoreo y evaluación. Entonces, en principio, esto no es todavía un indicador, le faltan elementos que deberíamos de complementar. Ahora, si quieren convertirlo en meta, lo único que tenemos que hacer es poner mucho más énfasis en la cantidad. Por ejemplo, 5.000 estudiantes van a acceder a este subsidio, a un subsidio de $50 por mes para conectar a internet con una tablet de estas características, ¿sí? Y en este caso estamos hablando, si hablamos de 5.000 estudiantes, estamos hablando de 5.000 dispositivos, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a acceder? ¿Sí? Eso se va a lograr, obviamente, de manera progresiva. En 6 meses, ¿cuántos de esos 5.000 van a ser cubiertos? En un año, ¿cuántos? Al finalizar el proyecto, finalmente se lograrán los 5.000. Y eso nos va a servir para evaluar el grado de logro, el grado de... tiene que haber un avance progresivo. ¿Ok? La dice gracias, en este caso sí tengo el indicador, en mi ficha de indicador que sí lo detalla. ¿Sí? Sí. En marco lógico el enunciado del indicador quede específico. Sí, el indicador debería ser muy específico. Para eso también tienen fichas el indicador. ¿Podría dar un ejemplo de un objetivo y un indicador que se pueda crear? No. Lo que yo quiero es que ustedes planteen sus propios ejemplos, sus propios objetivos, y en función de eso avanzar. Porque no tiene sentido que ustedes... en la guía hay ejemplos, en las lecturas hay ejemplos. ¿Ok? Entonces, pero lo que quiero de la clase es que ustedes planteen sus ideas. Y esas ideas se contrastan en el foro y así vemos cómo avanzamos. ¿Ok? Entonces, primero planteen sus ideas. Eso es desde el punto de vista de aprendizaje, desde mi modesto punto de vista, lo que mejor puedo hacer por ustedes. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, solo quería... Cris se salió. ¿Y teníamos más? No, creo que eso es todo lo que tenemos por ahora. Sí, bueno, esto ya es otro tema del marco lógico, ya se nos... Lo único que quería, porque algunos de ustedes me han vuelto a preguntar y sería interesante que ustedes lo vean también. A ver, sí, aquí. Sí, es una pregunta recurrente, pero parece interesante que ustedes no dio la opción para poner esto ya acá. Ok. No, ok, tengo que compartir la pantalla. Aquí. Y ya. Y esto aquí. Y les comparto la pantalla aquí. Y tengo que ir aquí a esta presentación. Sí, no sé si lo pueden ver ustedes. Bueno, pero me parece que sí lo pueden ver. La idea que tenemos aquí es solo para presentarles nuevamente, porque algunos de ustedes me están preguntando. Pero primero, antes de eso, quiero revisar lo que dice Laila. Ya. Lo que dice Laila es 1.000 estudiantes del sistema educativo público reciben un descuento. ¿A qué se refiere con descuento? ¿Ok? ¿Cuánto es el descuento? Para conectarse al servicio de internet fijo en el hogar y una computadora portátil para su uso. Sí, pero ¿qué computadora? Porque eso es parte del monitoreo. Por ejemplo, si yo evalúo, ok, no es lo mismo darles a todos iPads, ok, o MacBooks, que darles una computadora marca Patito. ¿Ok? Entonces, eso debería de estar
Claro, no es lo mismo un subsidio del 25%, del 50% o de la totalidad del acceso a Internet que un subsidio de un 10%. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser claro. Ok, bien, entonces les presento nuevamente esto que, como les digo, me lo han preguntado ya varias veces. Este es el certificado al cual ustedes podrían acceder si completan el curso. Recuerden que ustedes obtienen el certificado a partir de la participación en el curso, hasta 59 puntos, ¿ok? Pero para lo cual tienen que ser parte del curso. El certificado se aprueba desde los 60 puntos. Y desde los 89 se obtiene este certificado con excelencia, con este sello de excelencia que ustedes van a obtener. Es un certificado que es genuino, lamentablemente no es gratuito, ¿sí? Porque tenemos que incurrir en ciertos costos administrativos para hacer el registro y para conservar el certificado registrado, porque es una prueba fehaciente ante cualquier entidad que ustedes culminaron el curso con éxito, ¿sí? Es un certificado genuino que está registrado, ¿sí? Y ustedes con eso pueden comprobar ante una entidad pública privada, como ha sido nuestra experiencia con Sinergias y la Universidad Lucen, que ustedes pueden probar, ¿no? Bien, en todo caso, esto es el ejemplo del certificado al cual ustedes van a acceder. Sale con el puntaje, en el reverso salen los temas que hemos tratado, sale un certificado con su código de identificación, que es único, ¿sí? Para cada certificado. Para el certificado, lo que tienen que hacer es enviar un correo a Sinergias para que sinergias@sinergias.org, para que Sinergias les dé la información que ustedes deberían de proporcionarlos, de la inversión que deberían de hacer para obtener su certificado. Ok. Si el material se les va a enviar, no se preocupen, lo voy a colgar en el aula virtual. Bien, si ustedes tienen alguna consulta, tengan toda la libertad de hacerla en este minuto que tenemos, que ya nos estamos yendo. Si no, estamos por finalizada la sesión y nos estamos viendo el próximo sábado para la sesión final, ¿sí? Las fechas de los exámenes, como ya les he comentado, los exámenes se pueden dar hasta el 26 de septiembre, que es la fecha límite, ¿sí? Para acceder al certificado, lo ideal es que se comuniquen con Sinergias hasta el 12. Perdón, hasta el 12 tienen opción para hacer su inversión, porque los certificados salen en serie. Entonces, se puede hacer después, sí, pero de pronto va a tomar más tiempo. ¿Okay? Tendrían que esperar de pronto unos días, ¿sí? Pero si lo hacen, por ejemplo, el 12, el 13 ya salen los certificados. Perdón, al finalizar el curso, los certificados van a estar disponibles para los que hicieron su inversión. Me dice... Ok, bueno. Ustedes se comunican entre ustedes. Bien, hasta aquí mis comentarios y si tienen alguna otra consulta, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Ok, hasta la vista. Cuídense mucho, nos estamos viendo.